Hola DataViewers, en este video hablaré sobre la importancia de saber estadística para entrar al mundo de los datos. La estadística es una disciplina que desempeña un papel fundamental en la investigación, la toma de decisiones y la comprensión del mundo que nos rodea. Antes de profundizar en este emocionante tema y entender más o menos la evolución que tiene el análisis de datos, es justamente esencial comprender una serie de conceptos fundamentales que forman la base de esta ciencia. En este video exploraremos ciertos conceptos esenciales de la estadística que son cruciales para cualquier persona que desea sumergirse un poco más en este apasionante mundo del tema de los datos. Para ello quiero resaltar esta frase que viene a ser: aprender la base de la estadística es como tener el don de tomar decisiones informadas y describir la historia que cuentan los datos. Esta puerta que abre el ecosistema de la data y hace que tus decisiones sean más inteligentes y efectivas. Y para hablar sobre la estadística es fundamental hacer ciertas diferencias entre la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es una rama que se centra en métodos y técnicas para recopilar, caracterizar y presentar información de manera que describa de forma apropiada las características de un conjunto de datos. Los conceptos claves de esta área incluyen medidas de tendencia central como la media, la mediana y la moda, así como medidas de dispersión como la varianza y la desviación estándar. Y parte de la visualización de datos a través de gráficos y tablas también es una parte esencial de la estadística descriptiva. En el caso de la estadística inferencial se utiliza para tomar decisiones sobre poblaciones basadas en resultados de muestras, que permite estudiar características de una población o hacer generalizaciones a partir de datos de cierta muestra. Los conceptos centrales incluyen la probabilidad, la estimación de parámetros de la población y la realización de pruebas de hipótesis. Parte de la inferencia estadística desempeña un papel crucial en la toma de decisiones, ya que se tienen conclusiones de cierta estimación, hipótesis y probabilidades. Entonces, lo siguiente que vendría a ser parte de las estadísticas, los conceptos claves sobre la población y muestra. Para ello, primero voy a mencionar el censo. Y justamente el censo es un conjunto completo de datos de todos los miembros de una población en estudio. Si bien justamente la población o el censo son ideales para obtener información completa, a menudo son costosos y también un poco difícil de realizar en la práctica, porque justamente se tiene que llegar a una cantidad mucho mayor, ¿no? En este caso, bueno, personas. Y el segundo concepto es la población, que se representa con el N mayúscula. Es el conjunto de todos los sujetos de interés en este estudio, que puede incluir personas, como mencionaba, objetos, animales, instituciones y otros ejemplos más, ¿no? Justamente cada miembro de la población se llama unidad estadística, y en algunos casos la población es finita y conocida, pero en otros puede ser infinita o desconocida. Lo siguiente que se tiene que mencionar en este aspecto es la muestra. Una muestra es un subconjunto de población que debe ser representativa de toda la población. La selección de esta muestra debe realizarse cuidadosamente para evitar ciertos sesgos y permitir inferencias válidas. Cuando el objetivo es hacer una inferencia estadística sobre una población, la muestra debe seleccionarse de acuerdo con un diseño aleatorio, utilizando un procedimiento probabilístico. Justamente no se tiene que centrarse básicamente en seleccionar de forma detallada, sino es coger distintas variables, o bueno, distintas partes de la población, para que esto tenga una mayor probabilidad de acercarse a unas conclusiones más certeras, ¿no? Justamente de eso se trata. Y como vemos en el gráfico, parte del censo, como mencionaba, se selecciona de forma aleatoria, que viene a ser esto el muestreo, y a partir de una muestra se infiere o se puede generalizar a la población, que justamente son los resultados, ¿no?
Entonces pasamos al tipo de variables estadísticas que se clasifican en cualitativas o cuantitativas. Así mismo la medición de las variables en cada unidad estadística se realiza usando escalas de medición. Y una escala de medición es una regla de asignación de números para las mediciones realizadas. ¿Qué quiere decir ello? Que justamente puedes medir ciertas variables de tipo cualitativos, que se pueden usar escalas nominales u ordinales. Para medir las variables de tipos cuantitativas se puede usar ciertas escalas, como mencionaba. La primera escala viene a ser la variable cualitativa. Para ello he puesto un ejemplo que es la unidad central viene a ser un estudiante universitario, aquí lo vemos. La primera es la variable cualitativa que mencionaba. Justamente son de carácter no numérico y por lo general se clasifican las unidades estadísticas de la población o de la muestra en estudio, en ciertas categorías o grupos. Es decir, en la parte vemos la parte nominal y ordinal. En el caso de nominal son los ejemplos del equipo de fútbol favorito de aquel estudiante, el color de cabello, la nacionalidad, la carrera, el tipo de sangre, el sexo, entre otros, ¿no? En la parte ordinal está la escala académica, el nivel socioeconómico al que pertenece el estudiante, el nivel que tiene de educación, entre otros ejemplos que también se podría plantear. Y luego pasamos a la parte de la variable o a la variable cuantitativa, que justamente son variables que miden una cantidad, son de carácter numérico y por lo general tienen una cierta unidad de medición, ¿no? En el cual se pueden dividir en discretas y continuas. En el caso de las discretas es una variable cuyo rango es un conjunto finito o infinito numerable. Los valores se pueden asumir una variable discreta, justamente son numerables, ¿no? Ejemplo de ello, como menciono, aquí en el gráfico son las edades, o sea, los años cumplidos, los números de hermanos, los números del curso que está en ese ciclo, número de mascotas, entre otros ejemplos que se podría plantear. En el caso de la parte continua, justamente es una variable cuyo rango es un conjunto con un número infinito, no numerable de elementos, es decir que es un intervalo determinado, puede tomar cualquier valor. Ejemplos de estas variables puede ser el peso, la altura, la edad del estudiante, entre otros. Y el último tenemos las medidas estadísticas, y las medidas estadísticas numéricas es fundamental para generar información a partir de los datos. Estas medidas se dividen en dos categorías. Tenemos el primero, que es el parámetro. Los parámetros son medidas resumen que describen una característica de toda la población. Estos valores son constantes y se calculan utilizando datos de todos los elementos de la población. Ejemplo de ello incluye la medida de población y la desviación estándar de esa población. Y el segundo aspecto que tenemos es la parte de los estadísticos, y este concepto también es importante porque son los valores que describen características de la muestra y son variables. Se obtienen a partir de las mediciones en las muestras de estudio. Ejemplos incluyen la medida muestral y la desviación estándar muestral. Entonces, para concluir el video, la importancia de saber estadística para entrar al mundo de los datos son conceptos de forma base para justamente ahondar en estos temas, ya que al dominarlos proporciona la capacidad de comprender, resumir, tomar decisiones más informadas a partir de la información recopilada, ya sea en la investigación científica, tal vez en el análisis empresarial, la toma de decisiones gubernamentales o cualquier otro tipo de campo que se pueda aplicar la parte de la data. Y justamente el conocimiento de estos conceptos es esencial para aprovechar al máximo el poder que tienen los datos y poder contribuir al avance del conocimiento en todo este ecosistema.